¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? De nuevo estamos aquí con nuestra invitada de lujo, Pilar Bernal. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, hola Gabriel, buenas tardes, bien, bien, bien. Aquí, contenta. Muy bien, qué bueno. Nos da gusto que estés de regreso aquí en Sí, nuestra sesión. a mí también me da gusto volver a platicar. Muy bien, pues bueno, hoy estábamos justamente platicando antes de entrar aquí sobre el simbolismo, sobre los símbolos, ¿no? Pilar me platicaba pues sobre un libro que está leyendo y bueno, que le ha despertado interés, ¿no? En varios aspectos. A ver, platícanos un poquito, ¿qué libro estás leyendo ahora? Ok, ok. Bueno, primero, qué padre que nos volvemos a encontrar y justo creo que el tema de hoy salió muy espontáneo, pero a lo mejor ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba asomándose para salir. Estoy leyendo un libro, lo empecé a leer el domingo por la noche, se llama Las noches oscuras del alma y el autor es Thomas Moore. Él es gringo, me parece que fue sacerdote en algún momento y después se volvió psicoterapeuta junguiano. Eso es lo que me han dicho del autor. Y tú dices que estoy interesada y yo te diría que estoy profundamente tocada por ese libro. Es un libro que llega en un momento de mi vida que me está dando mucho. ¿En qué sentido? Me está permitiendo hacer sentido a experiencias previas mías, de años previos, que no entendía, ¿no? Que no me alcanzaba la cabeza para entender qué me estaba pasando, que incluso muchas veces llegué a querer escapar de esa sensación, ¿no? Justo por no entenderla. Llegué a pensar que me estaba complicando demasiado la vida. Y bueno, el libro, ¿de qué trata el libro? Es un planteamiento muy interesante acerca de cómo las personas podemos transitar por lo que él llama las noches oscuras del alma o una noche oscura del alma, que como hoy lo entiendo, voy apenas iniciando el libro, es un momento de tu vida en el que realmente se produce un cambio profundo en las personas, pero se produce por una necesidad, yo diría, casi existencial, ¿no? Como él lo plantea, es que es una búsqueda y una reestructura, pero nuclear, de quién has creído ser hasta entonces, ¿no? De toda tu vida, cómo la has llevado. El autor habla de que a veces puede estar asociado con un evento de vida muy, muy representativo, o a veces puede ser con un acto tan cotidiano, ¿no? Que te hallas y que empiezas a cuestionarte ahora sí que las preguntas trascendentales de la vida, ¿no? ¿Quién soy? El sentido de la vida, ¿qué hago aquí? La muerte, ¿no? Y te digo, puede llegar de manera dramática, con una enfermedad, con una ruptura, con un casamiento, con un divorcio, con un hijo, o puede llegar un día tú en la oficina y de pronto algo pasa, ¿no? Y está bien, pues sí la palabra es interesante, pero el autor habla mucho de esta necesidad que la llama espiritual, ¿no? De cómo a veces no es suficiente los elementos que tenemos hoy en la vida contemporánea, por un lado para entender lo que nos pasa y por el otro más importante para saber cómo sobrellevar esta parte de la vida, ¿no? Y ahí justamente habla de la importancia del símbolo, ¿no? De cómo esto no se explica nada más con un lenguaje racional, con el intelecto, que es un elemento entre muchos otros, y ahí te habla de lo poderoso del símbolo, y él como con esta formación junguiana, pues te habla de estos símbolos que compartimos entre culturas, ¿no? Que no son, incluso que no es que sean privativas de hoy, te habla de culturas muy antiguas, ¿no? Como los símbolos que estas culturas ponían o utilizaban, incluso hoy pueden ser muy rescatadores o pueden ser un acompañamiento muy importante en esta búsqueda, ¿no? De la noche oscura del alma. Y bueno, lo que te decía un poquito antes de empezar, para mí es un tema muy nuevo en el que tú ya tienes bastante experiencia y que a mí me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho porque hoy la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con el mundo simbólico, ¿no? Te hablaba un poco de los sueños, es un ejemplo
del mundo simbólico, ¿no? Pero también tenemos las imágenes a las que estamos expuestos, antiguas sobre todo. Entonces, me parece que para un trabajo psicológico, pero sobre todo espiritual profundo, el símbolo o los símbolos son una parte muy importante, ¿no? Y ahí tú nos dirás cómo, yo incluso te diría la pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que sea el papel de los símbolos en la vida, en el desarrollo interno de las personas? ¿Cómo lo ubicarías, Gabriel? Pues mira, sí, no, pues gracias. Ahora ya me estás entrevistando tú a mí. Sí, no lo sabías, pero lo voy a hacer. Mira, yo sí, definitivamente. Yo creo que el ser humano actual vive mucho una realidad parcial, ¿no? Y me refiero a que estamos muy acostumbrados a, a creer que solamente existe lo que podemos razonar, ¿no? Lo que podemos ¿Mm? demostrar con la mente racional, sobre todo aquí en Occidente, ¿no? Entonces, yo creo que los símbolos muchas veces te conectan efectivamente, como bien decías, pues a ideas, ¿no? O a, no sé, pues sí, a ideas, a situaciones, a cuestiones que son ancestrales muchas veces, que son, híjole, no sé si tú ves, por ejemplo, el simbolismo de la cruz, que pues, o sea, la cruz, tú puedes estudiar una cruz y es fascinante porque hay cruces celtas, hay cruces aquí, ¿no? En las culturas originales de la náhuatl, que además tienen un significado y un simbolismo maravilloso, ¿sí? Y entonces dices, bueno, pues ¿cómo es que ese símbolo lo encuentras en todos lados? En Egipto, obviamente tienes ahí el Ankh, ¿no? La cruz ancada que le llaman. Y bueno, ¿cómo es que todo eso se fue replicando, ese mismo símbolo se fue replicando en varias culturas que estaban separadas por tiempo y geográficamente, ¿no? Por ahí hay un libro también, muy probablemente, a lo mejor tú ya lo leíste, que se llama, un libro de Jung que se llama El hombre y sus símbolos, de hecho, Mm, ujú, ¿no? ujú, Que ujú, realmente Jung creo que escribe el primer capítulo y ya después son otros autores. Pero bueno, lo que escribe Jung, pues ahí es fabuloso, ¿no? Y todo este tema del inconsciente colectivo, ¿no? Y cómo te va conectando con esas ideas, pues, de tus ancestros y demás, ¿no? Entonces, yo creo que los símbolos muchas veces te van llevando justamente. Lo que pasa es que el hombre actual, pues, no les hace caso, ¿no? Pero te van llevando muchas veces a conectarte con esa parte que no es visible, ¿no? O sea, los sueños, por ejemplo, o sea, los sueños son todo un mundo. Yo tomé alguna vez una clase de tarot con una persona que la verdad sabía muchísimo. Creo que de lo que menos hablamos fue de tarot, pero bueno, todo el tema de la cosmovisión que esta persona tiene. Y él decía, no, es que si ustedes no ponen atención a sus sueños, se están perdiendo de la mitad de su vida, ¿no? O sea, al menos una tercera parte, o sea, que es la que pasas dormido. ujú. Entonces, yo creo que los símbolos van mucho hacia allá, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora que estamos en medio de los trabajos de Hércules, pues es puro simbolismo y va mucho de la mano con lo que decías del libro de Thomas More, porque Hércules a final de cuentas representa a esta alma que ya no quiere volver a encarnar, ¿no? Mm, Los griegos creían en la reencarnación. ujú, Entonces, es alguien que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a encarnar, ya ujú, me quiero ir. En este caso, pues ya quiero irme al Olimpo, ¿no? Porque para mm, los griegos, pues los griegos eran un pueblo de héroes y se les mm, educaba como tal, por eso tenían tantos mitos. Entonces, pues, o sea, al final, ¿cuál era el fin último de un ser humano? Pues volverse un dios, ¿no? Y Hércules pues lo representa fielmente pues, porque al final se va al Olimpo, ¿no? Lo casan con Hebe, que es la diosa de la eterna juventud, es la que
sirve el ambrosía, que es el vino o la bebida que toman los dioses y que los hace inmortales. Entonces, bueno, pues ese es su premio. Pero para esto, justamente, como bien decías, me acordé mucho, porque como bien decías, que oye, de repente vienen estas preguntas de, oye, ¿y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Hércules, a final de cuentas, pues se da cuenta que pues el fin último no es en esta tierra, ¿no? Sino que su Mm, fin último está más allá. Pero para darse cuenta de esto, pues tiene que ver todos los símbolos que se van dando. O sea, los trabajos de Hércules están plagados de simbolismo, ¿no? Es un camino, de hecho, bueno, los griegos planteaban para poder ya liberarse del ciclo de reencarnaciones. ujú, Eh, bueno, ya finalmente lograr tu objetivo último, ¿no? Que se comparte también en muchas culturas, ¿no? El famoso regresar a la patria celestial. Por ejemplo, en la India, cuando tú lees el Bhagavad Gita, a lo mejor lo has leído por, no sé si por todos los cursos que das en cuanto a budismo, ¿no? Que finalmente el Bhagavad Gita, al menos como yo lo veo, pues tiene las bases del hinduismo, que al final de ahí pues se deriva el budismo, ¿no? Y ahí te hablan, por ejemplo, de Hastinapura, ¿no? La ciudad de los elefantes blancos. Bueno, pues es la patria celestial, ¿no? mm, Es regresar hacia allá. Entonces, vamos, ya si quieres hablar de símbolos, pues a lo mejor uno cree que no son importantes, pero si tú te vas, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ahí tienes la suástica, ¿no? ujú, Y ujú, la suástica estaba por todos lados. ¿Por qué? Pues porque representa un tema de poder, un tema ario, ¿no? Un tema ujú, indoeuropeo de poder, ¿no? De hecho dicen que, pues bueno, cuando Hitler perdió el rumbo, cuando giró la suástica. Eso, bueno, es lo que mm, luego me platica Erika, ¿no? ujú, Que me decía, bueno, es que Hitler tenía una misión muy clara, ¿no? Pero pues ya todo se vino abajo cuando giró la suástica, pues por ese símbolo, mm, ¿no? mm, Y así como Hitler, ¿no? Se dice que tenía sus magos Vitkar, y bueno, hay mucho sobre el ocultismo nazi, pues también se dice que Crowley, ¿no? Aleister Crowley, el famoso mago y ocultista, pues él le enseñó, por ejemplo, a Churchill la famosa señal, ¿no? De la B de la victoria, mm, ujú, ujú, bueno, pues eso también tiene un simbolismo. Se dice, por ejemplo, también que Franco, así como eh, los nazis estaban buscando la lanza del destino, ¿no? Que es la mm, lanza con la cual un centurión, ¿no? Cayo, bueno, no sé si era centurión, pero un soldado romano, Cayo ujú, Longinos, ujú, atravesó el costado de Jesucristo. Bueno, pues mm, también se dice que Franco tenía una mano, un brazo, pues sí, hagan de cuenta desde el codo, ¿no? Una mano, un brazo momificados, que se supone que era de Santa Teresa, ¿no? wow. O sea, todos esos son reliquias, son símbolos, Mm, y son cosas que finalmente te mueven, ¿no? Y vamos, como yo lo planteo de repente en los cursos, pues imagínense todo lo que puede provocar un símbolo en ti. O sea, si yo veo una suástica, pues a lo mejor digo, o sea, está bonita, está padre, a lo mejor te genera algo, ¿no? Pero pues imagínense, para aquellos que estuvieron en la Segunda Guerra, vamos, ese símbolo tendría que ser o va a generar algo mucho más fuerte, ¿no? ujú, Y ujú, depende de qué lado hayas estado, ¿no? Te va a generar una aversión o te va a ujú, generar, pues a lo mejor un apego muy fuerte. ujú, Entonces, pues sí, yo creo que el mundo efectivamente se mueve en base a símbolos, el mundo se mueve en base a rituales. O sea, si tú lo ves, eh, la misma naturaleza, ¿no? Tiene sus rituales del día y la noche, la lluvia, la nieve en algunos los cambios de lugares, estación, cambios de ¿no? estación, exacto. Ujú, ujú, Entonces, pues si el mundo, y bueno, los animales también, ¿no? O sea, todo ujú, es ujú, ritual, todos son ciclos en la naturaleza.
Entonces, pues también a lo mejor no veo por qué el ser humano tendría que ser diferente, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, que yo me quedo con como abriste ahorita el comentario y que me deja pensando muchísimo. Dijiste, yo como lo veo es que ahorita tenemos un desarrollo parcial, ¿no? O sea, nos hemos enfocado tanto en la parte racional, en la parte intelectual, que tiene su fuerza, sí, pero creo que sí tendríamos que hablar de un desequilibrio. No sé cómo lo veas tú, ¿no? O sea, porque mientras las culturas antiguas se basaban, y no solo se basaban, sino para ellos era parte de su medio de vida, todos estos símbolos, como dices, incluso naturales, ¿no? Y que los utilizaban a favor. Eh, Hablando de esta evolución que hemos tenido, ¿no? Que en alguna otra entrevista te decía estos cambios de paradigma, pues hoy estamos en un paradigma netamente mental, netamente racional, y que, insisto, yo siempre hago esta aclaración, no es que esté mal, más bien se nos están yendo las cucharadas, porque ¿qué pasa, no? Cuando hay cosas en tu vida que no te es suficiente una explicación, ¿no? Que no te es suficiente formular un argumento, puedes tenerlo muy claro, puedes incluso, eso te puede hacer sentir, entre comillas, bien, pero no te sana realmente lo que te estás preguntando, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde entra toda esta parte que pues yo diría que a lo mejor no hemos tomado tanto en cuenta, quizá por ignorancia, ¿no? Quizá porque no ha habido alguien o alguna influencia directa que nos diga, hey, quizá te están faltando cosas a considerar, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la importancia. Yo digo esto y lo comparto un tanto a título personal, ¿no? Pues yo vengo de una escuela netamente racional, ¿no? Pues así me formé y qué bueno, pero sabes que también creo que tiene que ver con etapas de vida y no sé tú qué opinas, que ya lo habíamos dicho la vez anterior, salió un poquito en qué momento de tu vida vienen este tipo de enseñanzas, ¿no? Pero quizá también lo veo, y retomando el enfoque junguiano, pues Jung habla, ¿no? Como de dos grandes momentos. Habla de tu primera etapa de vida, donde lo que haces es, digamos, replicar modelos aprendidos, y una siguiente etapa de la vida, que es por ahí de la media a la mitad de tu vida, ¿no? Que estaríamos pensando por ahí de que los 40, por ahí más o menos considerando el promedio de vida actual, viene este cambio, ¿no? Viene este cambio donde hay esta necesidad de ya no ser solamente una réplica de los modelos que heredaste, sino en realmente empezar a este proceso de individuación, ¿no? Entonces yo creo, y esa es pregunta para regresarte ahora a ti, pues la palabra en ese sentido, ¿qué tanto vincularías la parte del simbolismo, del mundo simbólico, con los momentos de vida? O sea, ¿qué tanto ves tú esta asociación, ¿no? Que a lo mejor yo creo que influye. No sé cómo lo veas tú. No, definitivamente, definitivamente. Mira, yo creo que la vida, el mundo, bueno, el universo siempre te está hablando. Lo que pasa es que efectivamente, pues tú no estás preparado para escuchar, ¿no? Entonces, pues sí, si eres un niño, apenas estás aprendiendo cómo funciona el mundo. Entonces no vas a entender los mensajes. Y ya después, pues a lo mejor te metes en cuestiones muy, insisto, aquí en Occidente, muy mentales, ¿no? Que no es que esté mal, ¿eh? Yo con Erika siempre ahí discutimos porque de repente me dicen, no, es que eso es muy mental, ¿no? O esa persona es muy mental, ¿no? O esa persona eh, lo ve todo de forma muy dual, cuando en realidad la dualidad no existe. Ok, está bien, pero pues tienes que pasar por ello. O sea, es parte del camino, ¿no? No te puedes saltar esa fase. Entonces, yo creo que ahí es donde va, así es como va uno evolucionando, ¿no? Eh, hay un, pues no sé, un sabio hindú que se llama el Swami Prabhupada, a lo mejor, no sé si lo conozcas, es alguien que en algún momento, no sé si todavía lo haga, en algún momento lideró una fundación, la fundación dedicada a Krishna o algo así, ¿no? Mm, Y de repente escribe libros, entonces si tú vas por ahí en la calle,
yo vivo acá cerca de Coyoacán y de repente hay centros dedicados o hay librerías, por ahí hay una librería Ganesha, me parece. Entonces de repente pues, están ahí en la calle, ponen su stand y te regalan un librito, ¿no? Del Ujú, Swami Prabhupada. Y hay uno son muy interesantes, ¿no? Son libros chiquitos que pues, puedes leer rápido. Y me acuerdo mucho de cómo empieza uno de ellos y está el Swami hablando con un médico. O sea, está toda esa parte emocional, intuitiva, espiritual, pues ujú, hablando con alguien totalmente racional. ujú, ujú, Y entonces le dice, en algún momento se dicen muchas cosas, ¿no? Pero en algún momento el Swami le dice al médico, dice, a ver, es que usted sigue siendo el mismo, ¿no? Usted, ujú, sin embargo, es el mismo, pero toma diferentes formas, ¿no? ujú, Usted, cuando era niño, actuaba como niño. ujú, Ahora que es médico, pues actúa como un médico adulto. Y sin embargo, ujú, en esencia, usted es el mismo, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que hay esa parte, ¿no? Que de repente también vemos en los cursos, donde pues tú tienes una parte que es mortal, ¿sí? Una parte del ser humano es mortal, pero hay otra parte que es inmortal, ¿no? ujú, ujú, Entonces, yo creo que parte del tema es que, eh, haciendo un paréntesis, ya me estoy desviando un poquito de la pregunta que me hiciste, pero bueno, haciendo un paréntesis, el hecho de que tú veas todo con tu mente, pues ahí hay un problema, porque tu mente se va a morir contigo, ¿no? ujú, O ujú, sea, se va a ir. De hecho, el ego es algo que se va a morir, ¿sí? ujú, ujú, Y entonces por eso el ego trata de hacerse el importante, porque tiene mm, miedo, porque sabe que se va a mm. ir, ¿no? Porque sabe que es finito. Sabe que es finito, exacto, ¿sí? Ujú, ujú, Pero bueno, regresando, regresando al punto, pues yo creo que el universo en todo momento te está dando señales y te está ujú, diciendo, mira, es por aquí, es por allá. Y estos temas, ¿no? Que tú me decías, de repente, dice Thomas Moore, oye, de repente hay situaciones en la vida que te hacen ver las cosas de manera completamente diferente. Mira, yo creo que hay dos formas de aprender, ¿no? Y ujú, evolucionar en la vida. ujú, Una es por entendimiento y otra es a través del dolor, ¿no? ujú, Y ujú, tú, bueno, eso seguramente lo entiendes muy bien porque por los cursos que das, ¿no? Ahí ujú, Buda habla mucho del sufrimiento. ujú, Entonces, y justamente Buda dice, ¿y por qué sufres? Pues por ignorante, ¿no? Si entendieras las cosas, no sufrirías, ¿no? Entonces, yo creo que la vida te va diciendo, a ver, mira, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Si tú no entiendes eso, pues cada vez te va dando señales más fuertes, hasta que de ujú, repente llegan ese tipo de situaciones donde tuviste a lo mejor un choque automovilístico y estuviste cercano a la muerte, o te dejó tu esposa y te dejó sin dinero, o perdiste tu trabajo, perdiste un ser querido, etcétera, ¿no? Y es donde ya dices, bueno, ya, ¿no? ujú, O ujú, ahora sí voy a dedicarme a lo que realmente es importante. ujú, Yo creo que nosotros en México tenemos, eh, valga pues valga el ejemplo, tenemos muchas oportunidades de valorar eso o de entender qué es lo que es realmente importante, ¿no? Y me refiero a los sismos, ¿no? O sea, tú en un sismo, si realmente sientes que, ay Dios, ahorita ya me voy a ir, pues realmente ahí valoras lo que es importante. O sea, no mm, es importante si ganó tal o cual equipo de fútbol o si pagué o no pagué mis impuestos. O sea, ahí es donde dices, a ver, ujú, sentí que, pues que ya, ¿no? ujú, ujú, Que estaba próximo el fin, que ahora ujú, sí me iba. Y ujú, ahí es cuando realmente entonces, pues tú dices, a ver, ya siendo muy objetivo, pues qué es lo que es realmente importante en la vida, ¿no? ujú, Todo lo ujú, demás se te va a olvidar en ese momento. ujú, Entonces, pues bueno, habrá quien de alguna manera entiende eso, ya sea por las buenas o por las malas, y empieza a buscar. Es otra vez, es el Hércules que dice, a ver, ya estuvo bueno, ya, ujú, ¿no? ujú, Ya no ujú, quiero seguir encarnando, ¿no? ujú, ujú, ¿Por qué? Pues porque, bueno, y ahí tú sabes mejor que yo de eso, pero pues ahí está la duca, ¿no? Ahí está el ujú, dolor de estar vivo.
¿sí? Erika, por ejemplo, me dice, ay, no, qué flojera. Yo ya quiero que esta sea mi última encarnación, ¿no? ya, ya no quiero regresarle. Bueno, pues ya depende de ti, haz ahí un balance, ve como cuánto karma debes, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, ujú, Este, pero bueno, sí, es un tema donde la vida te va llevando, te va indicando, ¿no? Y ya ujú, depende de ti si entras a todas estas señales, si entras al entendimiento de todo este simbolismo o ujú, no. Me la quiero llevar tranquila, ¿no? Ok, sigue llevándotela tranquila, pero entonces vas a regresar, ¿no? ujú, O sea, ujú, se vale. Había un maestro que me platicaba Erika, que uno de sus maestros le decía, bueno, pues es que tú decides cómo pagar tu karma, ¿no? ujú. En una sola exhibición o en cómodas reencarnaciones, ¿no? Ya depende de ti. Ajá, ¿Cuál ajá. es el otro lado de la moneda? Pues que otra vez llegas y ahí está la duca, ¿no? O sea, Ujú, ujú, vivir cuesta, vivir desde que te cuesta respirar, desde que, digo, ahorita, pues a lo mejor a nuestra edad, pues no, pero ya más grande, ¿no? Te enfermas, tienes hambre, te cansas, eh, si te lastimas te duele, tienes que trabajar para comer, o sea, a ver, entonces, pues, si tú quieres seguir viniendo a esto, está bien, ¿no? ujú, ujú, Está muy bien. Pero pues entonces, el día que ya te quieras liberar, pues sí tendrías que poner mucha atención a todos estos símbolos, ¿no? Y ya para poder liberarte. Y bueno, yo creo que también hay un tema ahí, fíjate, muy alquímico, ¿no? Muy interesante. O sea, todo esto de la noche oscura del alma. ujú, eh, si tú ves, por ejemplo, las fases de la alquimia, la ujú, primera es la nigredo, ¿no? mm, Porque mm, también también otra cosa que estamos muy acostumbrados es, y vamos, bueno, ahí espero no me quemen en leña verde, pero es mucho, a lo mejor, la influencia de toda la doctrina judeocristiana, ¿no? mm, Que te ujú, dicen, no, es que tú tienes que ser virtuoso. Si tú te vas, por ejemplo, a las tradiciones griegas, a las tradiciones nórdicas, con los celtas, ¿no? ujú, Pues ahí lo que se busca, inclusive los egipcios, con la mat, el concepto que tenían de la mat, lo que se busca realmente es el equilibrio. Digo, y el mm, mejor ejemplo son los dioses griegos. Si tú ves a los dioses griegos, pues de repente tenían cualidades que son muy buenas, ¿no? Digo, al final los dioses griegos son arquetipos del comportamiento humano, ¿no? ujú, ujú, Y si tú de repente ves a un dios griego, pues dices, ay, pues qué cualidades tan buenas tiene. Pero pues ujú, también tenían su lado oscuro, ¿no? mm, Si ujú, tú ves un ujú, Apolo, oye, pues qué bonito tocaba la lira, qué valiente era, ¿no? Pero también era muy vengativo. ujú, También de repente se andaba metiendo no solo con doncellas, hasta con mancebos por ahí. Vean el mito de Jacinto, ¿no? mm, Este, entonces, pues tú dices, bueno, ¿y ese era su concepto de perfección? Pues sí, ¿no? Si tú te vas a la etimología, Apolo lo divides en dos y es Apolo, sin polos, está equilibrado, mm, ¿no? mm, Está perfectamente equilibrado. Y ese era el ideal de los mm, griegos. Entonces, yo creo que de repente ese decir, no, es que mi parte oscura no existe, ¿cómo no? También te enojas y también tienes pasiones y de repente también quieres hacer cosas raras, ¿no? mm, ujú, Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que tratar de equilibrarlo, ¿no? Hay que buscar el equilibrio como tal. ujú, Eh, ujú, y bueno, en ese sentido, pues te digo, me acuerdo mucho de la alquimia, ¿no? Que por cierto, Jung también, ese no lo he leído, pero se me antoja mucho, ¿no? Tiene un libro que se llama Psicología y Alquimia. ujú, Y la primera fase es la nigredo, la fase negra, ujú, donde justamente te vas a la noche oscura del alma. ¿Qué tienes mm, que hacer? Pues tienes que bajar a lo más profundo, ¿no? De ti mm, mismo. Tienes que bajar a lo más oscuro de ti mismo, ¿sí? ujú, ujú, Y hay un libro maravilloso, si pueden también, te lo recomiendo mucho. Hay un libro que se llama La conspiración de los alquimistas, ¿no? mm,
que lo escribe una chica polaca que se llama Ujú. Hania Zachkowski, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, Ajá. pero algo así, se llama Hania Zachkowski, es Ujú, Czachkowski. ujú, Y bueno, es todo un manual de alquimia, de hecho. O sea, ahora se ha dado mucho eso de, pues escribo una novela, pero realmente ujú, estoy dando todo el conocimiento. Y por ejemplo, en ese libro, pues lo que te dicen es, pues tienes que ir a donde está, eh, tendrías que buscar a la energía femenina, porque la fase, la Nigredo es como un trabajo en lo femenino, ¿no? En lo oculto, ujú. en lo oscuro. Entonces, por ejemplo, ella se tiene que ir a Shestokova, ¿no? A ver a la Virgen Negra de Shestokova, y entonces ahí, pues mágicamente entra y ahí tiene que enfrentar al dragón, ¿no? Y entonces tiene que ir bajando como 70 y tantos escalones y va con un rosario y con sal y va rezando el Padre Nuestro y todo esto. Y entonces lo que pasa ahí es que vas y juntas a todas tus partes perdidas, ¿no? Mm, incluyendo, eh, incluyendo las de tus antepasados. O sea, obviamente es una cuestión muy profunda, tiene que ver pues, con todo este tema ahora tan popular de constelaciones familiares y demás, ¿no? Las misiones de tus antepasados y todo esto, ¿no? Y tus propias partes, ¿no? Tus ujú, propias ujú. partes perdidas, que muchas veces es tu ego o muchas veces eh, ese yo oscuro, ¿no? Que le haces el feo, ¿no? Y Tu dices, ay, pues sombra, sí, que tu hablando sombra, de sí. Jung, ¿no? Exacto, la Esta sombra. parte, reprimida o no solo reprimida, esta parte relegada que avergüenza, ¿no? Claro, Que no quieres, que aparezca, ¿no? Ujú, claro. Y sin embargo es parte de ti, ¿no? Y sin embargo, para llegar a equilibrarte y a ser uno, pues tienes que acercarte a esta parte. Fíjate, tienes que acercarte a esta parte que siempre le has dicho es que eres un inútil, es que eres un tonto, es que no sé qué. Y ahora tienes que llegar muy humildemente y decirle, oye, pues vamos a colaborar juntos, ¿no? vente, manito, para acá, que siempre Sí, sí eres de mi equipo. claro, qué difícil. O sea, imagínense hablarle a alguien que siempre le han dicho, "Ay, siempre ha sido alguien despreciado por nosotros, Ujú, y ahora ujú. decirle, no, ven, vamos a trabajar juntos. Son trabajos muy complicados, ¿no? Muy Sí, fuertes. muy profundos y que justo por ahí va el tema con el que abrimos, el de la noche oscura del alma, habla de cómo te invita a integrar, y tú hablaste de una palabra, equilibrar, ¿no? A equilibrar las diferentes partes de ti. Tú dijiste, mientras te escuchaba, dijiste varias cosas que creo que son muy importantes. Hablaste, por un lado, de integrar estas partes oscuras o fragmentadas, puede tener varios nombres que no nos gustan, ¿no? Y eso te habla de un proceso de integración, de equilibrio. Hablaste también de cómo en nuestra cultura hemos abusado de la virtud, de lo virtuoso, y ahora también muy puesto en esta misión de ser feliz, ¿no? Aunque nos quemen después de esto, sí, es muy válido, pero no sin antes hacer este recorrido, ¿no? Que también tiene que ver contigo. Y en una primera parte que hablabas de esta fragmentación y que a veces hay partes irreconciliadas en nosotros, creo que tiene que ver mucho injusto con el nombre incluso de tu escuela. Tú hablas de paradojas reconciliadas, ¿no? Y en algún momento yo leí en un libro que la vida del ser humano se explica mucho también a través de paradojas. Más bien, más que explicarse, se muestra mucho como paradojas, ¿no? O sea que la paradoja, la función de una paradoja no es que se excluyan los extremos, más bien es reconocer que puede haber dos partes extremas que pueden coexistir, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que estamos tan acostumbrados a un pensamiento lineal, lógico, ¿no? Articulado en el tiempo y en el espacio, que cuando algo existe como en estos puntos distantes, pensamos que son irreconciliables. Y yo creo que no. Yo creo que es parte de entender estas diferentes facetas y diferentes partes de quienes somos. Por eso es un trabajo, no solo es un trabajo profundo, es un trabajo altamente desafiante que muchas veces no queremos hacer porque nos amenaza. Tú has hablado de la palabra
que no solo es una palabra, obviamente es un constructo muy complicado del ego, ¿no? A veces esto puede ser muy amenazante hacia quienes creemos que somos, ¿no? Todo lo que hemos invertido en ser quienes somos, ¿cómo hoy voy a permitirme cuestionar eso? Se vuelve doloroso, y doloroso, no estoy hablando de tristeza, estoy hablando de un dolor existencial real, ¿no? De amenaza, de aniquilación. Por eso estos trabajos son tan profundos y tan fuertes y tan desafiantes, y no siempre le queremos entrar a la primera o a la segunda o a la cuarta vez, ¿no? O sea, porque realmente es un desafío. Y ya nada más quiero cerrar con esto que también mencionabas de la alquimia. Y me parece que todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver desde diferentes autores y desde diferentes lados. El libro, como lo plantea, es que esta noche oscura del alma, metafórica o simbólicamente, es como regresar al útero materno, es como un renacer, pero el regresar al útero lo representa en esta oscuridad, en esta negrura de la que hablas en la alquimia, ¿no? Porque finalmente, aunque el lado romántico de estar en el útero es esta parte cómoda, ¿no? Donde eres totalmente cuidado y protegido, también es un lugar en el que puede haber oscuridad, ¿no? Él en el libro habla de un pasaje, que yo desconozco mucho esta literatura, pero él habla de un pasaje bíblico donde un personaje es comido por un pez, ¿no? Es por un pez grande, que después es una ballena, y entonces te dice que él es tragado, digamos, por este organismo, y en la noche oscura la transita en el movimiento de este animal grande, pero en su vientre, ¿no? Y por eso habla en este simbolismo del oscuro, de lo perdido, de lo desconocido que es para él, que además él siente que está estancado, y sin embargo se está moviendo porque la ballena, digamos, lo está llevando hacia el otro lado del océano, ¿no? Entonces, a mí me parece una metáfora no solo muy atinada, sino muy profunda, porque realmente es como si volvieras al núcleo del cual fuiste expulsado, ¿no? Pero regresas de una manera diferente, y yo diría casi voluntaria. Entonces, me parece que en ese sentido radica lo interesante, o sea, que hemos hablado de diferentes autores, de diferentes momentos históricos, incluso de diferentes propuestas, y sin embargo, todas apuntan hacia lo mismo, ¿no? O sea, a este encuentro interno del ser humano, y que no es tan sencillo. O sea, que realmente yo sí quiero destacar eso, no solo porque lo crea, sino porque me consta, ¿no? Me consta que hay veces que dices, ya no quiero, yo le decía a una amiga, si alguien me hubiera dicho, esto te va a pasar, yo hubiera dicho, no, gracias, ya me voy, sigo como están las cosas, y sin embargo eso no pasó, ¿no? Entonces, y yo te tendría una pregunta, justo por lo que decíamos nos hemos desarrollado de manera un tanto parcial. ¿Tú cómo iniciarías a alguien? Inclúyeme un poco yo, porque te digo, yo desconozco, recientemente me está dando esta inclinación por el mundo simbólico, pero ¿tú cómo iniciarías a alguien en estar receptivo a estos mensajes, ¿no? Que de pronto los símbolos, un símbolo puede ser una cruz, un símbolo puede ser pues no sé, hasta un personaje, un símbolo puede ser una fase de la luna, etcétera, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que está curioso por iniciarse en conocer o en interactuar con el mundo de lo simbólico, pero que viene de toda esta tradición y de toda esta educación sociocultural, familiar, histórica, donde solo lo que ves es lo que existe? ¿Cómo harías pues sí, esta iniciación, este primer contacto? Pues mira, justamente yo creo que la mitología, o sea, la mitología es algo fabuloso. Eh, puede ser mitología griega. Si tú estudias también, por ejemplo, los mitos egipcios, ¿Mm? son cosas que dices, tal vez los egipcios sea el mejor ejemplo, ¿no? O sea, cómo veían ellos el mundo y cómo interpretaban las cosas. A ver, te quedas maravillado. Entonces dices, a ver, yo creo que a partir de ahí podrías tú empezar a tratar de ver el mundo, ¿no? De la misma manera. Por ejemplo, te voy a contar algo que a mí cuando me lo dijeron dije, "Bueno, estos señores de plano, este pueblo era maravilloso". Tú sabes por qué, bueno, sabes quién es Anubis.
Ajá, sí. Anubis es el dios con cabeza de chacal, ¿no? Ujú, Y era el dios Psicopompo, ¿no? De los egipcios. Psicopompo quiere decir el que conduce a las almas, ¿no? Era el ujú. que Me conducía a las llevaste almas. remotamente a mis clases de la primaria en Ok. algún punto. Me dije, sí, Anubis, y yo lo vi. Sí, ajá. Es el que conduce a las almas, ¿no? Cuando Ujú, se mueren, ujú, ¿sí? O sea, son dioses que son capaces de llegar, de ir conscientes al inframundo, ¿no? Eh, de bajar conscientes al inframundo. Por ejemplo, Hermes es el dios psicopompo, ¿no? De los griegos. O sea, Hermes ujú, podía bajar al... Siempre que Zeus quería ver algo con su hermano Hades allá abajo, ujú, él tenía prohibido bajar, pero bueno, pues que vaya Hermes, ¿no? ujú, ujú. Este, y bueno, ¿sabes por qué? O sea, lo quiero decir, pues ¿cómo le hacen estos señores, no? ¿Sabes por qué Anubis tiene cabeza de chacal? ¿O sabes por qué los egipcios relacionaron esta capacidad con el chacal? No, más bien adivinaría, pero de saberlo no lo sé. No. Bueno, el chacal, si tú vas a Egipto, yo tuve oportunidad de estar por ahí hace ya muchos años. O sea, Egipto es maravilloso porque ves el río Nilo Ujú, y en las orillas del Nilo todo es verde, es una selva, así, haz de cuenta que estuvieras en Chiapas, ¿no? Una selva tropical maravillosa. ujú. Y tú te vas alejando del Nilo, te vas metiendo hacia el desierto y de repente llega un momento, ¿no? Donde imagínate que así con cuchillo, ¿no? Una cortaron ahí línea. y empieza Ah, el desierto, ya, ok, ¿no? ok. Entonces resulta ser que el chacal vive en el desierto, tiene su madriguera en el desierto, pero se va a cazar a la ribera del Nilo. Para Mm, los egipcios, pues el Nilo era la vida y el ujú, desierto era la muerte, ¿no? ujú, Entonces el chacal es el ser que es capaz de cruzar de la vida a la muerte a voluntad, ¿no? mm, Por eso el mm. chacal, bueno, Anubis tiene cabeza de chacal. Ok, ok. Entonces, si tú empiezas a ver cómo veían ellos el mundo y todo, la interpretación que daban de él, y así, bueno, y así puedes encontrar muchísimas ideas eh, similares, pues es donde dices, o sea, si yo tuviera esa capacidad de poder interpretar el mundo así, wow, cuántas cosas no podría entender, ¿no? Cuántas Ujú, señales no podría captar. ujú, ujú, Entonces, yo creo que estudiar a los pueblos antiguos puede ser, por ejemplo, Egipto, puede ser la India también, o sea, ujú, toda la tradición hindú trae muchísima riqueza también, ¿no? ujú, Eh, pues, por ejemplo, si tú ves el simbolismo de Ganesha, ujú, es maravilloso. Ganesha pues, es un dios con cabeza de elefante ujú, y es el destructor de obstáculos. O sea, mm, así como nosotros le pedimos a la Virgen María que nos ujú, ayude, bueno, allá le rezan a Ganesha. ¿Por qué? ujú, Pues porque imagínate el elefante que va de frente y ni mm, los árboles, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, además tiene ahí varios símbolos, o sea, todos los símbolos de la India también son maravillosos, Poderosos. Sí, poderosos, sí, sí, exacto. O sea, sí, eso se te empieza a grabar, ¿no? En tu sí, inconsciente sí. y con eso empiezas a entender muchas cosas que te pasan también, ¿no? Ujú, ujú. Y que además, digo, por experiencia personal, la poca relación que tengo con algunos símbolos para mí importantes, es como de feeling también, ¿no? O sea, Claro, como que algo te llama o este símbolo de pronto aparece o a lo mejor no aparece, pero tú lo notas más, no lo sé, y eso te significa algo, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor en este descubrimiento puede ser eso. Y la otra que también es una pregunta, tú decías, la vida nos habla, pero a veces no siempre estamos listos o listas para escucharla. ¿Tú creerías que también en esta evolución o en esta madurez interna hay momentos en que estás más listo y más dispuesto a escuchar?
O sea, es decir, porque estás más abierto a que se te presente el símbolo y entonces, o los símbolos y por lo menos los veas, o que tengas esta apertura, de decir, bueno, pues a ver qué sale. ¿Crees que tenga que ver con esta madurez interna, esta receptividad a lo simbólico? Sí y no, fíjate, yo creo que son de repente revelaciones que te caen, ¿no? Y bueno, ahí tú eres la experta en cuestiones budistas, pero al menos eh, en mi concepto, por ejemplo, yo entiendo que la iluminación Ujú, no es un estado que se vaya a provocar así de golpe, ¿no? mm, Sino que son como pequeñas aproximaciones. O sea, seguramente todos hemos tenido un golpe así que, ujú, ¿no? Te cae así el 20 muy fuerte. No sé, por ejemplo, si les ha pasado. A veces a mí me pasa que estoy así lleno de problemas y no sé ni por dónde. Y de repente, no sé, te estás bañando y ¡pum! Se te ilumina la mente. Ya. Oye, pero ¿por qué me estoy ahogando, no? En un vaso de agua. No, lo resuelvo así, 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 así. ¡Pum! Ya, todo ujú, se ujú, resolvió, ujú. ¿no? Y a los 3 minutos ya se te olvidó otra vez, ¿no? Pero en ese momento tuviste como, pum, como ese contacto con algo que Esa te hizo. epifanía, dice un amigo, tuve una epifanía. Exacto, exacto. Ajá, Sí, es ajá. exacto, ¿no? Entonces, yo creo que, pues esas cosas, de repente, esas revelaciones te van llegando, ¿no? El tema es justamente estar abierto Mm, para recibirlas y para poder interpretarlas. Otra cosa que se puede hacer, me preguntabas, para iniciar a alguien en todo este tema del simbolismo, otra cosa que se puede hacer es observar mucho a la naturaleza, ¿no? Si tú observas a la mm, naturaleza, te van a llegar muchas cosas. mm, Yo, por ejemplo, les podría compartir alguna revelación que me llegó un día que me iba a bañar, ¿no? Y en otro departamento donde yo vivía, pues era planta baja y entraban muchos insectos, muchos animalitos. Y entonces de repente había una cochinilla ujú, ahí en la regadera. Y pues yo la quería agarrar, la quería poner en una macetita, ¿no? Pues ujú. para que no se muriera. Y entonces, pues ahí voy yo con mis dedos grandes y torpes queriendo agarrar la cochinilla, ¿no? Y la cochinilla pues se hacía bolita y no se dejaba y se me resbalaba y todo. Y entonces de repente, ¡pum! Me cayó así la idea, ¿no? Y dije, mira, muchas veces cómo somos nosotros como la cochinilla, ¿no? Mm, Que hay una voluntad superior que te quiere llevar a otro lugar donde vas a estar mejor. ujú, O sea, las señales de la vida, ¿no? De pásate mm, para acá porque vas a estar mejor. Y no, uno así como la cochinilla. No, no quiero, no, aquí me quedo, no. Oye, aquí te vas a morir. No, no importa. Bueno, pues ya tú, ¿no? Allá tú sabrás. mm, Ese tipo de cuestiones son las que, si tú observas la naturaleza, eh, ujú, te puedes empezar a dar cuenta, ¿no? Pues de cómo funciona realmente, ¿no? De cómo hay algo que está por allá arriba, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta, no me gusta ponerle un nombre, yo simplemente digo el universo, ¿no? Pues cómo funciona el universo, que bueno, pues es cuando ya siento que te logras integrar de alguna manera todo eso, y es pues lo que, como le llaman, el fluir, ¿no? El dejarte llevar, ¿no? El ujú, confiar que ujú, todo va a salir bien, pues que nada puede salir mal porque pues es parte de todo lo que hay allá arriba. Como de repente, bueno, si alguna vez han leído el Kybalión, ¿no? Dice el Kybalión, no hay nadie huérfano de padre ni de madre en el universo infinito, ¿no? Dice que siempre hay mm, alguien ahí o hay mm, algo ahí que está cuidándote. Pero si ujú. tú no estás abierto, perceptivo, ¿no? Pues nunca vas a poder entender y nunca vas a poder dejarte llevar, ¿no? Ah, eso está muy bonito porque eso a mí me resuena mucho con algo que ahorita estoy pues transmitiendo, tratando de transmitir, y es esta interconexión, esta interdependencia en la que vivimos, ¿no? Que igual muchas religiones, culturas, filosofías lo han planteado y que otra vez regreso a como iniciamos la plática, que la noción que hoy tenemos es que somos seres separados, ¿no? Independientes,
Y en realidad, en la profundidad, en esta pausa que haces y en este bajarle la velocidad, te das cuenta que no necesariamente, ¿no? O sea, y no es, o sea, eso al contrario, lejos de ser amenazante, es, yo creo que hasta protector. En esto que acabas de decir me gustó mucho. O sea, en esta existencia en realidad no estamos tan solos como pensamos, aunque a veces así se sienta, ¿no? Sobre todo en momentos difíciles o en momentos retadores, que la tendencia es a pensarnos solos, aislados, cuando no solo hablo de interconexión entre personas, que es las que más tenemos a la vista, sino estamos hablando de esta interconexión con elementos de la naturaleza, con otros seres vivientes que no son solo seres humanos, llámese hacia el nivel de arriba, ¿no? O hacia el nivel de abajo, me refiero a los animales. En fin, yo creo que explorar esa parte puede ser muy, yo no sé si la palabra es revelador, pero sí inspirador, ¿no? Yo no lo sé porque estoy en eso, ¿no? O sea, me estoy acercando, estoy como así como que me dijeron que ahí hay una puerta que se abre o una ventana grande y entonces me estoy acercando sigilosamente a ver de qué está hecha, pero me parece que puede ser una idea, eso, muy, al menos inspiradora. Encuentres lo que encuentres, ¿no? Te abre a una posibilidad que antes no existía, ¿no? De conectarte a otros niveles con otros elementos de vida. Yo lo pondría así. Uno le puede poner los nombres que uno quiera, que mejor resuenen con quién eres y con lo que te identificas. Pero yo creo que esa parte, incluyendo a los símbolos, ¿no? Puede ser algo muy, muy inspirador y además puede ser una compañía en un camino que no termina, porque lo sigues andando mientras estés vivo e incluso podríamos ponerlo más allá, ¿no? O sea, tú hablabas de este ser finito y de este ser infinito, entonces somos esas dos partes, el ser finito que un día va a dejar de ser y el infinito que se va a fundir con los demás elementos de la vida, ¿no? Claro, sí, 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 completamente, ¿no? Al final yo creo que es eso, ¿no? El hecho de que tú puedas entender, como decíamos a lo mejor hace rato, que pues no todo acaba cuando te mueres, ¿no? Eh, y yo de repente me acuerdo que, bueno, cuando podía dar conferencias, que estábamos en vivo, y no, bueno, también en línea, de repente, pues le decía de repente a mis escuchas, a mi audiencia, le decía, bueno, ¿y tú qué planes tienes para cuando te mueras, no? ¿Qué vas a hacer después de que te mueras, no? Mm, O sea, porque mm, muchas veces creemos que ya hay acá. No, hombre, pues, o sea, yo sí creo que mm, hay algo mucho más allá. mm, Eh, yo creo que, bueno, de hecho, pues para mí, así como con este principio hermético también de lo que es, como es arriba es abajo, ujú, pues de repente es como una escuela, ¿no? A lo mejor ujú, ahorita estamos en cierto grado, pues ujú, terminas el grado pues tienes que analizar qué tanto aprendiste, qué no aprendiste, ¿no? mm, Si reprobaste ujú, o ujú, si te puedes ir al siguiente grado, ¿no? ujú, Pero sí, y algo que ahorita que estabas comentando sobre, me vino a la cabeza una idea, ¿no? Donde, bueno, también aquí en Paradojas Reconciliadas de repente damos cursos sobre la Divina Comedia, sobre este tema de dejarse llevar y fluir y todo. Hay una parte, bueno, Dante Alighieri ya en El Paraíso, pues obviamente habla de cuestiones teológicas y metafísicas muy, muy fuertes. Y hay una parte donde habla justamente de cómo, o cómo y por qué la, la voluntad humana, ¿no? Tendría que alinearse a la voluntad divina, cómo deberías ir hacia allá, fluir hacia allá, ¿no? mm, Puedes decidir no hacerlo, ujú. puedes decidir pues no ser parte del plan, ¿no? Puedes Pero decidir ser la cochinilla. puedes decidir ser la cochinilla, claro. Pero a final de cuentas, fíjate que es curioso porque si tú lo analizas, los animales, pues los animales no razonan, se dejan llevar por el instinto, ¿no? Ujú, De hecho, en un animal pues, nunca vas a decir está obrando bien, está obrando mal. O sea, si ujú, el león se come a la cebrita,
pues ujú, no está obrando mal, o sea, eso se lo ponemos nosotros como ujú, humanos, pero pues el león está comportándose de acuerdo a su naturaleza, ¿no? ujú, Entonces de repente se me figura un poquito como eso, ¿no? Como el hecho de eh, actuar de acuerdo a tus instintos. Bueno, ya a final de cuentas un instinto sublimado pues, se convierte en intuición, ¿no? ujú, ujú, Instinto que ya lo has pasado por la mente y todo esto, pues ya se convierte de alguna manera en intuición. Entonces, obrar de esa manera, ¿no? Para poder llegar a alinearte con ese plan divino, con esa voluntad divina. Que claro, me podrías decir, bueno, ¿y entonces en dónde queda tu libertad humana, no? mm, Ya entraríamos en una discusión ahí muy, muy fuerte. Yo creo, y alguna vez así se lo explicaba a un amigo, ¿no? Yo creo que al final no es tampoco que Dios te diga, o que la divinidad te diga, es que vas a tener que vivir esto y por aquí, por acá y por allá. Yo lo veo igual haciendo una comparación. Pues tú imagínate una empresa, ¿no? ujú, Una empresa, el área de ventas. Pues a lo mejor hasta arriba está el director de ventas que dice, pues tu objetivo es vender tanto, ¿no? ujú, Se lo pasa a sus gerentes regionales. Pues aquí en cada región tenemos que vender tanto. Y hasta abajo están los vendedores, ¿no? Y el vendedor ya sabrá si soborna a alguien, si se lo vende a su tía, si le hace un descuento. Tú sabrás cómo le haces. Lo importante es que llegues a tal objetivo. Entonces mm, yo creo que es algo similar, ¿no? mm, En ese sentido, nuestra libertad humana. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Al final, pues tienes que llegar mm, mm, allá, ¿no? ujú, 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 Y ahí otra vez viene el tema lo que comentábamos, el tema de la encarnación. ¿En cuántas encarnaciones quieres hacerlo, no? En muchas, en mm, pocas, sufriéndole mucho, sufriéndole poquito. Oye, de repente yo quiero ser rico y vivir muy bien. Pues órale, nada más que pues va a ser a lo mejor una encarnación perdida y no solo eso, ¿no? No vas a quemar nada de karma, sino que vas a adquirir más, ¿no? ujú. Tus Tú intereses sabrás. van a la alza. Exacto, los intereses van a... Y como vas a tener un chorro de dinero, pues lo puedo aumentar. Sí, sí, creo que esa propuesta es buena, que al final de cuentas lo que te dice, ¿sabes que el otro día? No, en el libro incluso dice, me gustó muchísimo eso que lo plantea y que tiene que ver un poco con lo que dices, es, si las personas pudiéramos ver nuestra vida como una obra de arte, realmente te darías cuenta que puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, ¿no? Lo importante es esa intención, así como el artista que crea arte y que pone su alma, ¿no? Y su intención y su creatividad al servicio de su obra de arte. Dice, si pudiéramos nosotros ver nuestra vida en esa, tanto en esa particularidad de la vida de cada uno, pero a la vez en ese compromiso, ¿no? De crear belleza y la belleza, o sea, sí aquí sí viene mucho en la definición de la estética, ¿no? En la estética no es ni lo bueno ni lo malo, es estético, ¿no? Y entonces dice poner y ver nuestra vida como una obra de arte en la que cada uno creamos, ¿no? Con ella nuestra propia, pues que ponemos al servicio de nuestra creatividad. Y eso me gusta porque tiene que ver con lo que dices. O sea, no importa si tú sobornas o si le vendes como en la escuela, ahorita me acordé cuando ibas a la cooperativa y tus tíos te compraban todos los chocolates para que vieran que sí, que sí vendiste tu cuota, ¿no? Eh, Creo que ahí viene esta parte de hacerte responsable de lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Creo que eso es fuertísimo y buenísimo, ¿no? Porque la pregunta ahora sería, ¿qué implica para cada uno de nosotros responsabilizarnos de nuestra propia vida, ¿no? Con todo lo que ya hemos dicho, porque no la estamos nada más reduciendo a una vida individual, o sea, es una vida inserta en un sistema de vida. Claro. Y la pregunta aquí es, ¿qué haces para responsabilizarte hoy con tu vida y honrarla? Yo lo agregaría, ¿no? Digo, si ya en esta línea de lo que estamos hablando, de lo simbólico, de lo sagrado, de lo trascendental, ¿cómo te responsabilizas hoy de tu vida y honras esta vida que te fue dada hoy, ¿no? Entonces, y que tiene que ver, me suena a lo que dices con el vendedor, ¿no? O sea, el objetivo es este. Tú sabrás qué te inventas, tú sabrás cómo buscas, tú sabrás si lo haces en 3 días o en 3 vidas, ¿no? Yo creo que va por ahí.
Claro, que viene mucho a colación también con el Dharma, ¿no? De los hinduistas, que finalmente se podría traducir más o menos a tu misión de vida, ¿no? Ujú, ujú, Dice por ahí el Bhagavad Gita, ¿no? Más vale cumplir de forma imperfecta el Dharma propio que cumplir de forma perfecta el Dharma ajeno, ¿no? O sea, si tú mm, llegaste para ser un maestro, o a un doctor, un político, un lo que sea, bueno, pues cumple tu Dharma porque es lo que te toca, ¿no? En esta mm, vida. O sea, yo, por ejemplo, y bueno, eso también de repente es complicado, que uno puede decir, ¿y cómo sé cuál es mi Dharma? Pero pues también si tú te analizas, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, yo no sé, definitivamente en esta vida, pues no tenía el Dharma de ser un gran deportista, ¿no? ujú, Porque pues ujú, no tengo a lo mejor la velocidad, la fuerza, el físico, ¿no? Como para hacerlo. A lo mejor sería un deportista medianito, ¿no? ujú, ujú, Pero pues nunca iba a ganar un torneo ni una medalla olímpica. Entonces, pues ya, tú mismo dices, oye, a lo mejor mi Dharma pues no va por ahí, ¿no? ujú, Si tú tienes una voz hermosa, oye, pues a lo mejor tu Dharma es ser cantante, ¿no? ujú, ujú, Si tienes una capacidad para dibujar, bueno, pues a lo mejor es ser artista, ser pintor, ¿sí? ujú, Cosas así. Si yo tengo mucha capacidad para estudiar, no soy buen deportista, pero me gusta mucho estudiar, pues, bueno, a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? ujú, ujú. Entonces yo creo que es eso, el analizarte a ti mismo, el conócete a ti mismo otra vez y aprovechar eso para poder cumplir esa misión de vida. Que además, bueno, la misión de vida te va a hacer sentir pleno, ¿no? Sí, y que todo señala lo que acabas de decir, aunque suene, aunque sea, se haya convertido en una frase un poco cliché, sí es, o sea, es conócete a ti mismo, o sea, la respuesta no está afuera, afuera está el mapa quizá, ¿no? O un mapa tentativo, pero la respuesta está, ¿cómo sé cuál es mi misión? ¿Cómo sé cuál es mi vocación? ¿Cómo sé quién soy? Pues es que no hay otra, ¿no? O sea, tú tienes que mirar, ¿no? Y en ese mirar volvemos a lo que dijimos hace algunos minutos, o sea, vas a encontrar lo que hay, no lo que quieres que haya, ¿no? A Claro, eso también hay que tenerlo claro, claro, todo mundo tenemos un ideal de quién queremos ser, sí, pero cuando te atreves a mirar, vas a encontrar lo que hay, no lo que quieres que haya, ¿no? Y desde ahí empieza esto. Entonces, wow, sí, sí, muy sí. bien. Oye, pues ya se nos acabó nuestra hora de conversación. Está muy Oye, bien. esto apunta a que vamos a hacer una sección, Claro, claro, claro. No, con todo ¿no? gusto, con todo gusto. Y sí, No, pues, seguramente seguiremos, ¿no? Con esta conversación más adelante. ¿Vale? totalmente, totalmente. Pues qué bueno que hoy sí en parte era conocer a partir de lo que tú sabes y de tu experiencia símbolos y a mí me gusta mucho porque, insisto, estoy curiosa en el tema y qué mejor que acercarme a quien sabe de esto, Ay, ¿no? hombre, muchas gracias. Pues muy bien, Pilar. Pues qué gusto tenerte de nuevo por acá, ¿no? No, igualmente, como siempre, disfruté mucho platicar y estas cosas, ¿no? Que siempre van a tener una relevancia importante, ¿no? En la vida de cada una de las personas en mayor o menor medida. Entonces, con gusto, qué bueno que pudimos conversar. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Bueno, nuestra invitada fue hoy Pilar Bernal. Hoy espero que pronto vuelva a estar. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Nos vemos, bye bye.